Hola, amantes de la arquitectura, ¿cómo se encuentran hoy? Bienvenidos a otra capsulita cultural de Jordi, donde hoy terminaremos de hablar sobre la Bauhaus. Habíamos visto ya en las capsulitas anteriores, primero habíamos visto la de la vida de Walter Gropius, luego ya nos enfocamos bien en la Bauhaus, viendo la mayoría de los talleres de pintura, de madera, de metales, etcétera. Y dejamos para el último, para esta capsulita, los talleres de arquitectura, que es donde terminaba, digamos, recordarán este plan de estudios que era como circular, y entraban al curso preparatorio, luego veían los materiales, o sea, no sé, barro, pintura, metales, maderas, etcétera. Y al final del curso ya veían la parte técnica de cómo construir. Primero les enseñaban primero las teorías del color, las teorías del diseño, de cómo concebir los espacios, cómo interactuaban los diferentes espacios, y al final aprendían la técnica de la construcción y ya con eso se podían graduar como arquitectos. Entonces, hoy vamos a ver precisamente eso. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Y tenemos la primera diapositiva. Recordarán que él acepta lo de las dos plazas de diferentes escuelas y las va a fusionar y se va a crear la Bauhaus. Vamos a ver también cómo los alumnos se sienten muy atraídos por el nuevo plan de estudio y sobre todo por el sistema de convivencia. Aquí tenemos algunas imágenes de lo que eran los gremios. Eh, Gropius quiso basarse mucho en lo que eran los gremios de artesanos y fusionarlos con la técnica, con la producción ya en cadena, en masa, con la producción industrial, para que los productos industriales salieran con un diseño artesanal, pero que pudieran hacerse en serie. Una de las primeras, ya enfocándonos más en la arquitectura, una de las primeras obras que le van a encargar a Gropius, ya siendo director de la Bauhaus, y donde van a colaborar también alumnos de la Bauhaus, ya les había yo comentado sobre la casa de Adolfo Sommerfeld, que era un maderero que les va a encargar este proyecto, esta casa. Ya el cartel para celebrar la terminación del techo, pues lo va a hacer uno de los estudiantes en diseño gráfico. O sea, ya va a haber una amplia participación de los alumnos, ¿no? En estos proyectos que le van a encargar a Gropius. Y tenemos aquí abajo a la derecha otro cartelito que anuncia una de las fiestas que solían hacer, la fiesta de las linternas. Ya les decía yo que la idea de esta escuela es que hubiera mucha convivencia tanto entre alumnos como entre alumnos y maestros, disminuir esa distancia que había entre el aprendiz y el maestro, ¿no? Aquí se trata de que haya más comunicación, y para esto pues van a inventarse un montón de fiestas, van a ser los pachangueros de la zona. Por eso va a comenzar a haber pues como protestas por parte de algunos vecinos, miedos, como se divertían tanto y era algo que no se utilizaba, o sea, que no se estilaba mucho en la gente en aquella época. Recordemos que estaban recién salidos de una guerra, de haber estado en una guerra europea, donde hubo muchos países europeos involucrados y mucha muerte, etcétera. Todos sabemos a lo que conlleva una guerra. Entonces, bueno, pues estos jóvenes, pues lo que querían era olvidarse un poco de eso y pues dedicarse a disfrutar de la vida, pero sin dejar de lado la responsabilidad de diseñar, la responsabilidad de ser creativos, y lo van a cumplir pues bastante bien, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas imágenes de pues cómo vivían. Esta ya la habíamos visto en la capsulita pasada, de pues cómo están un poquito bromeando, adoptando la posición de las esculturas que tienen arriba, de Goethe y de Schiller. Y bueno, van siempre a vivir pues con mucha alegría en la escuela, inventándose cosas, se van a inventar fiestas. Las fiestas se preparaban toda la semana anterior porque la mayoría van a ser de disfraces. Esta, por ejemplo, es la fiesta de los metales, donde pues se van a hacer atuendos hechos con metal, papel de estaño. Inclusive esta mujer se puso aquí cubiertos, cucharas,
Se van a diseñar cosas muy estrafalarias, pero también se trata de eso, de que para la fiesta ellos van a tener que diseñar, o sea, van a estarse fogueando en lo que es la tarea del diseño. Yo le llamaría el placer del diseño, para mí es un placer diseñar y se van a divertir mucho. Bueno, obviamente viene el verano y todos se van a ir a los ríos cercanos a nadar, o sea, todo está muy bien. Este sistema de convivencia va a atraer a muchos alumnos de muchos lugares, inclusive hasta alumnos japoneses van a tener. Pero, pues les digo, también los vecinos de Weimar, que no era precisamente la capital, bueno, en ese momento ya era la capital de la República, pero pues tradicionalmente la capital había sido Berlín. Entonces no dejaba de ser una ciudad pequeña, con mucha cultura, eso sí, tenía un pasado, un pasado cultural enorme, muchos músicos, escritores, etcétera, salieron de la ciudad de Weimar, pero no quitó que pues mucha gente pensara que pues la Bauhaus se estaba convirtiendo en un antro de malvivientes, ¿no? Entonces sí se va a generar mucho ruido. Aquí tenemos a un habitante de Weimar aterrorizado con las eh, actividades libertinas de la Bauhaus, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, pero esta convivencia les va a ayudar a soltarse y a impulsar esa creatividad. Aquí tenemos al profesor estrella de la Bauhaus, Johannes Itten, el que va a ponerles todo el nuevo plan de estudios y el que les va a hacer las clases, provocando que ellos aumenten esta capacidad de diseñar y de crear. Bueno, enfocándonos más en el taller de arquitectura, que es lo que nos toca esta capsulita, pues vemos que ya desde principios de la Bauhaus, algunos alumnos ya habían colaborado para concursos de diseño que ya había en Europa. En ese momento, recién terminada la guerra, se decide hacer la Liga de las Naciones, cuya sede va a estar en Suiza, en la ciudad de Génova, sí, espero no equivocarme, y él va a hacer este proyecto para el edificio de la Liga de las Naciones, que posteriormente no va a tener mucho éxito y se va a convertir en la ONU, lo que hoy conocemos como la ONU, nada más que Estados Unidos va a decidir que la ONU tiene que estar en su territorio, ¿verdad? Entonces la van a hacer en Nueva York. También invitan a Gropius a participar en el concurso para el diseño del nuevo edificio de un periódico que es el Chicago Tribune. Va a participar en este concurso. Lamentablemente él no gana porque estaba muy arraigado todavía el estilo neogótico, un estilo más conservador en tanto en Nueva York como en Chicago. Acuérdense que Chicago fue la semilla de los rascacielos. Ya lo habíamos visto con el incendio de Chicago, provocó mucho terreno fértil para la nueva arquitectura y las nuevas tecnologías de construcción. Entonces, él presenta este diseño bastante futurista para su momento. De hecho, o sea, no fue el ganador, pero fue el que recibió la mejor crítica por parte de todas las revistas de arquitectura del planeta. Se inclinaron o sea, opinaron que este debió de haber sido el proyecto ganador y no el que fue asignado. Pero pues el que fue asignado todavía tiene la forma de como de catedral gótica, le pusieron unos arbotantes hasta arriba con una cúpula en el centro y bueno, muy gótico todavía. Y este ya pues tiende más a lo que después vamos a conocer como arquitectura internacional. Para su momento, para 1922, fue un proyecto muy futurista todavía. Bueno, como les decía, comienza a haber tanto ruido respecto a la Bauhaus que el ayuntamiento de Weimar, que era el que en buena parte mantenía la Bauhaus, o sea, se generaba, eh, le daban subvención a la Bauhaus por parte del Estado, les va a decir, bueno, a ver, mucha pachanga, ustedes mucha fiesta, pero pues comiencen a demostrar sus resultados. Entonces deciden hacer una exposición que va a tener un éxito rotundo, que va a haber partes de la exposición en Berlín, partes en el mismo Weimar, en diferentes edificios de Weimar y obviamente
pues en la escuela de la Bauhaus, pues va a ser la mayor parte de la exposición. Y deciden en sus territorios de cultivo, la Bauhaus tenía un área de cultivo porque estaban pasando eh, una crisis económica, la Bauhaus, lo que le daba el ayuntamiento y las colegiaturas, pues apenas, a duras penas les daba para sobrevivir. Entonces decidieron cultivar ellos mismos sus hortalizas, sus vegetales, para que la comida que se daba a los alumnos, pues se generara también dentro del territorio de la Bauhaus. Entonces deciden usar una parte de sus huertas para construir una casa modelo. Entonces, pues convocan a un concurso interno en la Bauhaus para ver qué alumno gana con estos proyectos para una casa modelo. Y resulta que lo gana este hombre que realmente no era arquitecto, era un diseñador, un pintor, diseñador, y entonces él va a tener la idea de la casa, que es la que gana el concurso, y Adolf Meyer, uno de los maestros, pues lo va a ayudar a hacer ya la parte técnica, la parte de los planos técnicos, de la cuestión eléctrica, sanitaria, de hidráulica, etcétera. Pero la idea original es de este hombre, George Muche, o Muque, no sé bien cómo se pronuncia, que va a ser de los primeros alumnos y posteriormente va a ser maestro también. Y bueno, escribió unas memorias sobre su experiencia en la Bauhaus. Hay un libro con este nombre, entonces por si alguno de ustedes lo quiere leer, está disponible en las librerías. No estoy seguro si está en castellano, pero es muy probable que esté en inglés. Y bueno, comienzan a hacer también en el área de diseño gráfico los carteles para anunciar esta exposición en la cual le van a demostrar al mundo los resultados prácticos de todas estas nuevas técnicas de enseñanza y todo que se van a dar en la Bauhaus. Es una forma de demostrarle al mundo que sí tiene resultados, que sí es práctico, ¿no? Que sí están innovando. La intención era innovar en todos los aspectos que se estudiaban en esa escuela. Entonces aquí tenemos los planos principales, una explicación en un folleto en alemán que se repartió a la gente que llegó a a la exposición esta de la casa modelo, y pues ahí se tiene tanto la planta como la perspectiva. Aquí vemos también que muchos alumnos van a colaborar porque como se supone que es una casa modelo, es la propuesta de lo que va a ser la casa del futuro, pues entonces no solamente es la propuesta del cascarón, sino cómo van a ser las lámparas, cómo va a ser la cocina, cómo van a ser los muebles, cómo van a ser las cortinas, las alfombras, todo es propuesto por alumnos de la Bauhaus, cada uno en su especialidad. Y los muebles, la mayoría de los muebles, incluida la cocina, va a ser diseñada por Marcel Brauer, que aquí lo tenemos tapándose un poco la cara cuando le hicieron esta foto. Y, por ejemplo, Laszlo Moholy-Nagy, este otro maestro que va a venir de Suiza, va a colaborar con el diseño de las lámparas. Y entonces, bueno, él hizo una visita, ya que se terminó la casa muestra, aquí la tenemos haciendo una visita junto con otra de las maestras, para ver cómo estaba quedando el montaje de la casa, ya listos para inaugurarla para la exposición. Otras vistas de la casa, otras imágenes del mobiliario, se hicieron también representaciones teatrales. Estas fotos que vemos, ya estas fotos que vemos en color, son fotos actuales, porque la casa fue demolida por los nazis, entre muchas cosas, ya les iré contando a lo largo de esta capsulita, pero la casa fue demolida y a finales del siglo XX, principios de este siglo, del siglo XXI, decidió el gobierno reparar, restaurar todas las obras que había hecho la Bauhaus, y tanto el edificio de Weimar como el posterior que van a ocupar, que ahora se los voy a enseñar, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad y han sido reconstruidos lo más fiel posible a como eran. Y actualmente funcionan tanto como escuelas, como por ejemplo esta casa es un museo, esta casa es sigue siendo una casa muestra, para que la gente vea lo que en la Bauhaus veían como la casa del futuro, ¿sí? Otras vistas del interior, los muebles
infantiles para el cuarto de los niños van a ser diseñados por una alumna de la Bauhaus que posteriormente va a terminar siendo arquitecta. En este momento se me fue su nombre, pero de hecho hay una película donde la representan a ella con otro nombre, una película muy buena que les recomiendo que vean, que se llama Lothar am Bauhaus. O sea, quiere decir Lothar en la Bauhaus, ¿no? Les voy a poner en la descripción la liga para ver la película, es muy buena, me encantó. Aquí tenemos, bueno, como parte de las exhibiciones de 1923, pues no se podía remodelar todo el edificio de la Bauhaus, hubiera costado una millonada, pero dicen que como muestra basta un botón, entonces Gropius encargó al maestro Herbert Bayer que le hiciera un rediseño de su oficina, de la oficina donde él recibía pues tanto a los alumnos como a los padres de familia, como a gente que tuviera que ver con los asuntos de la Bauhaus, patrocinadores, etcétera. Era esta oficina donde los recibía, entonces le dijo a Bayer que le hiciera una nueva propuesta y que fuera parte del muestrario de esta exposición que les pidió al ayuntamiento que hicieran en el 23. Digamos que esta fue la exposición más famosa que hicieron. Y bueno, en 1923, que es precisamente el año de la exposición, digamos, según los historiadores, termina la primera etapa de la Bauhaus. ¿Sí? Pues fueron 2 años y medio transitando desde el romanticismo expresionista a la racionalidad técnica, debido a esta influencia que tuvo el neoplasticismo holandés. Hubo este pintor y escultor llamado Theo Dosburg, se me dificulta pronunciarlo, que sí, o sea, estuvo insistiendo en querer entrar a dar clases en la Bauhaus, pero Gropius como que no lo aceptaba, porque le parecía que era como muy dogmático, como un poco rígido, y entonces le puso pretextos y nunca lo aceptó, hasta que ya de plano él dijo, bueno, no me aceptas, bueno, de todas maneras me voy a ir a Weimar y voy a poner yo mi propia escuela. Y eso hizo, puso una escuelita para aprender pintura, escultura y diferentes artes. Y sí tuvo mucha influencia tanto sobre maestros como sobre alumnos de la Bauhaus, porque él es el que va a sugerir que se vayan a lo más sencillo, a superficies planas, a usar los colores básicos, rojo, amarillo y azul, y a irse al minimalismo más fuerte que podía haber en ese momento. Él es del representante de los fundadores de la corriente del neoplasticismo holandés y va a influir muchísimo en la Bauhaus. En 1923 también llega el maestro Laszlo Moholy-Nagy a dirigir el taller de metalurgia y también va a tener mucha influencia sobre la enseñanza en esta escuela. O sea, son realmente como campeones, por decirlo de una forma deportiva, que van a llegar a enriquecer el acervo cultural de la Bauhaus. Johannes Itten va a dimitir por estas épocas también porque él traía otra filosofía más ligada al romanticismo, a la inspiración, a la cuestión así como más afectiva y pues los neoplasticistas son ya más como metódicos, como más mecánicos, como más funcionales, por decirlo así. Va a haber como parte de las exposiciones, de esta gran exposición, de esta gran exhibición que va a haber en el 23 de la Bauhaus en diferentes lugares, los que van a dar las conferencias magistrales, va a haber en el auditorio diferentes conferencias magistrales y entonces va a haber tres principales que van a ser dictadas por Gropius, el director, por Kandinsky, Vasily Kandinsky, que era de los maestros, y van a invitar a un arquitecto muy sobresaliente en esa época, que es el arquitecto, tiene un nombre larguísimo, pero el apellido es Oud, y se pronuncia creo que Ud. Entonces van a invitar a este arquitecto a que dicte la tercera conferencia y también va a influir mucho en la ideología de la Bauhaus. Esta es una casa que les van a pedir en una ciudad llamada Jena, ahí en Alemania, no muy lejos de donde estaban.
y va a ser diseñada para una familia, pero ya totalmente en este estilo ya moderno, ya simplificado, totalmente libre de adornos, usando materiales muy industriales, como estos tubos para los barandales y estas membranas de vidrio tan grandes, o sea, para dejar una transparencia hacia lo que es el interior de la sala, del área pública de la casa. Y pues va a ser también, va a constituir también uno de los primeros ejemplos ya que va a influir mucho en la arquitectura europea. Bueno, el año decisivo, aquí es donde digamos que llegan a su máximo apogeo la gente de la Bauhaus. En el 25, después de las presiones del gobierno de derechas, el nuevo gobierno que había obtenido el poder recientemente en Weimar, van a comenzar a presionarlos para que abandonen Weimar, ya no los quieren ahí, según ellos hay muchas quejas, entonces ya no los quieren ahí, y pues Gropius tiene que ponerse a ver pues dónde consigue una nueva sede para la escuela, porque Gropius lo que no piensa es clausurar o cerrar la escuela, Gropius piensa continuar, y manda varias cartas a diferentes alcaldes de diferentes ciudades. Y el alcalde de Dessau, que era una ciudad predominantemente industrial, le contesta muy entusiasmado y le dice, vénganse para acá, yo les voy a patrocinar, o sea, bueno, el ayuntamiento les va a patrocinar que hagan la escuela, hagan las viviendas de maestros también y de alumnos, y también les voy a encargar una serie de desarrollos habitacionales para obreros. Entonces, bueno, pues llegan, o sea, se aparece como su salvador, digamos, el alcalde de, de Sau, y pues ya tienen un terrenos donde construir, entonces diseñan pues, con ayuda de varios alumnos y el mismo Gropius es el director del proyecto, van a diseñar esta nueva escuela ya totalmente moderna, futurista, que es la Bauhaus de Dessau. Y bueno, este edificio de alumnos, de las viviendas de alumnos, con estos mini balconcitos, va a causar sensación y bueno, medio mundo se va a tomar fotografías en esos balcones. Hay muchas fotos hechas en el edificio de alumnos y esta es una vista aérea, ¿no? Del conjunto completo. Vamos a tener en primer lugar un puente entre los dos edificios principales y en ese puente que va a estar sobre la calle, en ese momento se podía circular, actualmente lo han hecho una calle peatonal, pero se podía circular sobre esa calle y en el puente este que une los dos cuerpos de los edificios principales, van a estar las oficinas administrativas y la dirección. La oficina de Gropius va a estar ahí, aunque Gropius va a dimitir, ya muy pronto va a dimitir para dejar la escuela en manos de un arquitecto. Este es el edificio de talleres, de los talleres de metalurgia, de carpintería, de mobiliario, de metales, etcétera. Va a tener su entrada principal al edificio por aquí, esta es la entrada principal. Va a tener una escalera secundaria para la entrada y salida de materiales, o sea, entrada de materiales para los talleres y salida de los objetos, ya sea para venta o para las exposiciones que hacía la Bauhaus. Y aquí en medio, este cuerpecito que ven que une con la torre de los estudiantes, va a ser el auditorio y el comedor de estudiantes. Primero el auditorio, más pegado al edificio administrativo, y más pegado al edificio de alumnos va a ser el comedor para estudiantes y maestros. Ahora los vamos a ver. No estoy seguro que esta área se haya destinado desde un principio como estacionamiento, pero bueno, actualmente es el estacionamiento y este es el edificio de aulas donde se van a dar pues las clases ya más teóricas, ¿no? Aunque se llamaba escuela técnica, pero pues realmente ahí lo que se hace es dar clases y las prácticas se hacían en el edificio de talleres. Otra vista de la entrada de la entrada principal del edificio, una vista a nivel de calle del edificio de talleres. El nuevo logo que van a proyectar, también tenían un logo más antiguo, este se va a modernizar y es el que va a representar a la Bauhaus. Es una figura de una cara, pero totalmente geometrizada.
Ahí tenemos otra vista desde la calle trasera, otra vista del edificio de alumnos. Ahora les voy a enseñar las fotos. De hecho, aquí tienen un cartel puesto sobre la acera de la calle, donde hay una de las fotos, que ahora la van a ver más grande, de los alumnos que les encantaba amontonarse en estos balconcitos y de hacerse fotos ahí. Este es el pasillo principal de las áreas de oficinas. Tenemos varias fotos antiguas donde está... eh, Walter Gropius con parte de su staff, se hicieron fotos ahí en su momento. Este edificio estaba en ruinas, quiero que sepan. Este edificio fue una iniciativa de restaurarlo del gobierno alemán y en general de la UNESCO, o sea, hubo también fondos de la UNESCO para poderlo restaurar y dignificar, como pongo aquí, recupera su dignidad funcional, porque pues, fue usado por los nazis como bodegas, como caballerizas, como, ¿cómo se dice?, almacén de municiones, de armamentos, etcétera, ¿no? Y jamás le dieron mantenimiento porque lo consideraban algo desagradable y feo, entonces nunca se preocuparon por darle mantenimiento y lo dejaron deteriorarse mucho hasta que ya se tomó la decisión a finales del siglo XX de recuperarlo. Bueno, ahí tenemos las famosas fotos que les decía, muy audaces estos alumnos, porque por muy resistente que sea el concreto, el hormigón, como se le dice en España, en España se le conoce como hormigón, en América lo conocemos como concreto, pues es demasiado peso para un balcón, entonces quiere decir que sí, estuvo muy bien calculado y muy bien construido ese edificio porque soportó la audacia de estos jóvenes inconscientes que no calculaban el peligro de amontonarse todos en un balcón. Pero bueno, también es como una especie de prueba para la gente de que vieran que las construcciones hechas por la Bauhaus pues eran seguras y resistentes, ¿no? Aquí tenemos a otros alumnos y maestros que decidieron posar junto al letrero vertical. Había actividades deportivas, aquí vemos que hay un concurso de atletismo justo frente al edificio de alumnos. Todavía hasta la fecha hay una cancha deportiva ahí, una cancha para jugar fútbol, etcétera. Y bueno, el aspecto lúdico, ¿no? Que les decía, el aspecto de convivencia, de fiesta entre alumnos y profesores. Ahí hay varios profesores conocidos. Ahora no nos vamos a detener a enumerarlos, pero lo que reflejan estas fotos es el ambiente agradable que había en esa escuela. Por eso, pues gente de todo el mundo, jóvenes de todo el mundo querían venir a estudiar a la Bauhaus. Entonces, bueno, también hicieron los edificios para los maestros. De acuerdo al rango del maestro, van a ser los metros cuadrados de la vivienda. Está calculada para que el maestro viviera con su esposa y en el caso de tener hijos pequeños, pues que vivieran también los hijos pequeños ahí con ellos. Entonces, bueno, todos van a ser viviendas entre 80 y 120 metros cuadrados, muchas con terrazas a cubierto, que era la moda de dejar voladizos para que las terrazas pudieran estar a cubierto, o sea, estar al aire libre, pero protegidas de la lluvia o de la nieve, ¿no? Entonces aquí tenemos las diferentes viviendas que se hicieron para los maestros que también van a formar parte de una muestra de arquitectura para que la gente viera lo que se estaba haciendo ya de arquitectura novedosa, ¿no? Innovadora, funcionalista, la corriente funcionalista. En febrero del 28, Gropius va a dimitir y propone al Consejo de Administración de la Bauhaus a un arquitecto que es Hannes Meyer para que lo sustituya. Este arquitecto es aceptado, pero como era de tendencias muy de izquierdas, era bastante socialista, a pesar de que Gropius siempre intentó y castigó a los alumnos y maestros que comenzaban a hacer proselitismo de, ya sea de derechas o de izquierdas, él quería dejar la política fuera de la escuela, que la escuela se dedicara solamente al diseño independientemente de ideologías. Pues nunca falta alguien que está como defendiendo mucho su causa política. Y pues sí, este director no va a durar mucho porque lo veían así como con tintes comunistas y lo van a sustituir posteriormente.
Este es un proyecto que hizo Gropius con algunos de los alumnos de la Bauhaus. Él ya no estaba como director, pero es un proyecto que le van a pedir para un complejo habitacional, un complejo de interés social, y pues cada conjunto de edificios iba a tener pues sus tiendas, sus guarderías, pequeñas clínicas de salud, etcétera, ¿no? Piscinas, deportivos, para que la gente pudiera tener todos los servicios dentro del mismo conjunto sin tenerse que desplazar. Pero pues vean ya para el año que era el año 31 y vean ya lo modernista, lo contemporáneo de las fachadas, ya te ponen fachadas, el cubo de escaleras completamente acristalado, áreas verdes, en fin, ya se ve la nueva arquitectura preocupada por el bienestar de los trabajadores, ¿no? Por el bienestar de los obreros, que tengan una vivienda digna con actividades sociales, en fin, educación dentro del mismo conjunto. En México se hizo un conjunto bajo esos conceptos, ya años después, 20 años después, o un poco más, que se llama el conjunto Nonoalco Tlatelolco en la Ciudad de México. Es un muy buen ejemplo hecho por el arquitecto Mario Pani. Fue una gran influencia de esta arquitectura que ya comenzaba a extenderse por Europa. En este mismo año, en el 31, va a dimitir Paul Klee, uno de los primeros maestros de la Bauhaus, pues va a dimitir porque ya las cosas están cambiando mucho, la escuela se está como inclinando hacia la izquierda, hacia las tendencias izquierdistas, y él dimite, se regresa a Suiza con su esposa. También ha tenido que dimitir ya para ese año, dimite el que estaba como director, Hannes Meyer. Entonces va a tener que dimitir también porque lo acusan de comunista, etcétera, y pues va a tener que dimitir porque cada vez va cobrando más fuerza el partido de derechas, el partido nazi, nacionalsocialista, y pues comienzan, ellos ven muy mal todo este tipo de arquitectura, la ven como arquitectura degenerada y el arte también, entonces van a comenzar a perseguir mucho a estos artistas contemporáneos. Y bueno, la persiguen tanto que llega un momento en que en Dessau también les confiscan la escuela, el partido nazi que ya estaba recién subido al poder, lo primero que hacen es confiscarles la escuela de Dessau, los expulsan a todos los alumnos y entonces el que habían nombrado como director después de Hannes Meyer estaba Mies van der Rohe, que había sido veterano de la Primera Guerra, o sea, él había luchado en las filas del ejército alemán y era un veterano de guerra al cual se le debía respeto, pero ni siquiera con esos argumentos logra convencer a los nazis. Y entonces, bueno, en su último intento por hacer que sobreviva la escuela, pues se cambian de Sau a Berlín y pues ocupan una fábrica de teléfonos abandonada que les permiten ocupar en Berlín, una nave de una fábrica de teléfonos, ahí montan como pueden los talleres, pues imagínense venir de esa superescuela de Dessau a meterse en una fábrica abandonada, pues la- ya fueron los últimos estertores de la Bauhaus, ya los alumnos sabían que muy probablemente no iban a terminar ahí sus carreras por cómo estaban cambiando las políticas del gobierno. Y pues comenzó la diáspora, comenzaron a alumnos y maestros comenzaron ya a irse a donde podían, la escuela se comenzó a quedar sin alumnos, hasta que en abril de 1933 ya el partido nazi decide que esa es una escuela que está inculcando malas ideas a los jóvenes alemanes y deciden cerrarla, ¿sí? Inclusive algunos de los alumnos que no traían sus documentos en ese momento, su documento de identidad, los suben a un camión del ejército y se los llevan detenidos, los sueltan unas horas más tarde, pero necesitaban la foto para poderla publicar y decirle al pueblo que ya por fin habían cerrado esa escuela de malvivientes y degenerados y que estaban pues
persiguiendo a toda esta gente, ¿no? Inclusive, pues vuelven otra vez, como ven ustedes aquí en el artículo del periódico, vuelven a la tipografía gótica, que era o sea, Hitler comienza a querer retomar todo lo que era la arquitectura anterior, la de la arquitectura del siglo XIX de alemana, la que él consideraba como vernácula, arquitectura autóctona de Alemania, pues la vuelve a poner los tejaditos a dos aguas, aunque ya no se necesiten, aunque ya el concreto puede soportar la nieve, pero vuelve otra vez a sus construcciones antiguitas y vuelve a la tipografía de la Edad Media, de la época de Gutenberg, la tipografía gótica y pues la Bauhaus afortunadamente se va a llevar sus ideas a otros países donde sí van a valorarlas. Comenzando por Mies van der Rohe. Mies van der Rohe, vamos a hacer una cápsula exclusiva de Mies van der Rohe porque va a tener una influencia impresionante en lo que son los rascacielos de Estados Unidos y posteriormente de todo el mundo. Ya lo vamos a ver también Él va a tomar con fuerza el famoso muro cortina del que hemos hablado en cápsulas pasadas. Pues lo que les decía, los nazis acaban cerrando la Bauhaus, ponen censura en todo lo que sea estas ideas modernas. Aquí tenemos esta fotocomposición que hizo un estudiante japonés de pues los nazis caminando por encima del edificio de la Bauhaus, arrasando con la escuela y con los alumnos. Pues dan a entender que aquí hay algunos cadáveres tirados en la acción de cerrar la escuela. Yo no tengo el dato de si hubo muertos. Francamente no creo, yo creo que fue un acto nada más político de cerrar la escuela y punto. Los muertos ya vendrían después. Y tenemos una foto también donde tenemos a Hitler sentado en una silla no sé si sea exactamente el modelo de la Bauhaus, pero es muy del estilo de lo que se estaba diseñando en la Bauhaus. Aquí tenemos una silla que sí es de la Bauhaus para que vean la similitud entre ambos muebles. Y él está en su casa muy cómodamente sentado en esta silla tipo Bauhaus que él compró, lo cual demuestra que pues en realidad muchas de las cosas que él decía nada más eran de dientes para afuera, como decimos hoy en día, pero que realmente en su vida privada, pues sí apreciaba ciertas cosas del diseño contemporáneo de ese momento, aunque pues obviamente nunca lo iba a aceptar en público, ¿sí? Entonces, bueno, ya vamos terminando, pues la diáspora de la Bauhaus, la mayoría de los cerebros que va a exportar Alemania en este momento de persecución de judíos, de homosexuales, de gitanos y de otros grupos sociales, pues comienza la estampida, ¿verdad? De la gente que pudo salirse a tiempo, pues lo hizo. Entonces Walter Gropius va a ser de los primeros en salir, él se va, cuando ve que las cosas se ponen muy color de hormiga, pues se va primero a Londres, trabaja en el despacho de un arquitecto muy afamado en Londres y después se va a Massachusetts, en Estados Unidos, donde primero toma algunas cátedras en algunos institutos y finalmente va a ser profesor en la Universidad de Harvard. Laszlo Moholy-Nagy también acompaña a Gropius, pero él se va a Chicago y va a fundar la nueva Bauhaus, y donde invita también a Gropius a dar cátedra y todo. Va a fundar la Bauhaus, la New Bauhaus en Chicago. Va a durar unos años, después acaban cerrándola, pero ya no, ya nunca, nunca más con la fuerza que tuvo en la ciudad de Dessau. ¿Sí? Va a ser su época de oro, va a ser la ciudad de Dessau. Joseph y Annie Albers, que eran diseñador gráfico y Annie era de las tejedoras de la Bauhaus, primero llegan al Black Mountain College y posteriormente van a dar clases en la Universidad de Yale. Se van colocando todos ellos en puestos de magisterio en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se llama? Puestos docentes, perdón, la palabra es puestos docentes. Miss Van der Rohe también se va como maestro al Instituto Tecnológico en Chicago. Ludwig Hilsberg-Messer, igual. Peter Hans, igual. Todos van a llegar al Instituto de Tecnología de Chicago. Marcel Breuer, que había sido este diseñador de la silla B3 tan famosa, pues va a acabar también dando clases en Harvard.
igual que Gropius, en fin, todos se van colocando. Aquí vemos una foto de Gropius y Moholy-Nagy en la nueva Bauhaus, ahí en Chicago. Y bueno, esta es de las fotos más famosas que hay de la nueva Bauhaus, ¿sí? Ya estando en América. Y finalmente Paul Klee también va a emigrar, pero no emigra a los Estados Unidos, sino él decide irse a Suiza porque él era hijo de alemán y de una mujer suiza. Y entonces emigra a Suiza con su esposa y llegando a Suiza, pues lo primero que hace es pedir la nacionalidad, pero el problema es que él siendo alemán, pues había combatido en la Primera Guerra, había estado movilizado, no sé si en el frente o simplemente dentro del ejército alemán. Y para los suizos se les hacía un poco complicado darle la nacionalidad porque además la ley suiza contempla que la nacionalidad la da el papá, no la mamá. Y pues en este caso su mamá era la suiza y su papá era alemán. Entonces por ese lado ya como que se lo comenzaron a retrasar. Y por otro lado, la pintura de Paul Klee, que bueno, esto de Klee, bueno, me dicen que no se dice Klee porque no es inglés, sino que se pronuncia en alemán, se pronuncia Paul Klee. Entonces bueno, vamos a llamarle Paul Klee. La pintura de Paul Klee eh, pues como que no era muy comprendida por los suizos, como muy aceptada, pues precisamente por lo novedosa, por lo diferente, esas cosas tardan en asimilarse por la gente, pero ya cuando vieron que comenzaba a ser muy apreciada, muy aceptada en muchos países de Europa y también en Estados Unidos, pues entonces ya, pues como que deciden sí darle la nacionalidad, pero el problema es que él ya para esas épocas tenía una enfermedad degenerativa que se lo fue acabando y pues él se acaba muriendo y a los 6 días de que se muere, el gobierno le otorga la nacionalidad, pues ya como para qué, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hasta ahí llegamos ya con la explicación de la Bauhaus. Pues llegamos al final. Los espero para la próxima cápsula. Les agradezco mucho su atención y su paciencia y les deseo una feliz semana. La próxima cápsula es muy probable que hablemos del último director de la Bauhaus, por eso hoy no lo quise mencionar mucho. Es muy probable que les comente yo sobre Mies van der Rohe, así que prepárense. Esta cápsula la vemos la próxima semana. Los espero por aquí y que tengan feliz semana. Gracias.